cambiado el horario. Qué soquete de mi parte. Pero de todas formas no va a ser muy larga. Vamos a entrar ya en el capítulo 6 un poco hoy día, jóvenes. Que ya son otros métodos abiertos para resolver y encontrar raíces de ecuaciones. Entonces, vamos a empezar con el de iteración simple de punto fijo. Los métodos abiertos en general, a diferencia de los cerrados, utilizan una ecuación o una fórmula para predecir el valor de la raíz, ¿no? Si bien los métodos cerrados también había una formulita para estimar, ¿no es cierto? En este caso, en los métodos abiertos, no es necesario identificar el intervalo donde va a estar tu raíz, ¿no es cierto? En los métodos cerrados teníamos que dar dos valores iniciales. En este bueno, en estos solo es necesario brindar un solo valor. Ahora, esta fórmula, que vamos a ver más adelante, puede desarrollarse como una iteración simple de punto fijo. También se le conoce como iteración de un punto, sustitución sucesiva o método de punto fijo. La idea es que vas a tener una ecuación en la que la puedes arreglar de esta forma, o sea, una fx igual a 0 vas a tener, y la modificas, la cambias algebraicamente, de tal manera que en un lado de la ecuación puedas tener x y al otro lado el resto de tu función. Esta transformación, pues, como había señalado, puedes hacerlo con operaciones algebraicas, despejar, factorizar, o eventualmente, si tu función es demasiado complicada como para poder separar o aislar x, para hacer esta separación, entonces lo que puedes hacer es hacer un artificio que equivale a sumar x a ambos lados de la ecuación. Entonces, por ejemplo, si tengo esta ecuación, puedo agarrar y despejar x, ¿no es cierto? Entonces, paso el menos 2x a la derecha, pasa como 2x, y luego el 2 pasa a dividir y me queda x cuadrado más 3 entre 2. Si tengo esta ecuación, seno de x igual a 0, entonces agarro y le sumo x a ambos lados y tengo x en un lado y el resto de la función al otro. Entonces, como ven, el primer paso aquí es intentar expresar la función usando operaciones algebraicas, ¿no es cierto? Pero si no es posible, porque bueno, despejar x no es tan intuitivo, ¿no? Pues hay que agarrar y sumar x a ambos lados para poder lograr la forma que nos requiere este método, ¿no es cierto? Que es x a un lado y el resto de la expresión al otro lado. Entonces, estas ecuaciones que se generan nos dan una fórmula, si quieren, para poder predecir los valores nuevos de x en función de los valores que ya tenemos de la misma variable. Entonces, con esto podemos determinar, dado un valor inicial para nuestra raíz, un xy, con la ecuación x igual a gx, podemos utilizarla para obtener una nueva aproximación xy más 1 de nuestra misma raíz. Entonces, esto nos va a dar una cuestión iterativa, ¿no? Donde el siguiente valor de nuestra raíz va a ser igual a la función que está al otro lado del igual, evaluado en el punto inicial que hemos tenido. Entonces, si se dan cuenta, me doy un valor inicial, digamos, x igual a 0, y para tener un siguiente estimado de mi raíz, uso esta ecuación donde xy más 1 va a ser xy al cuadrado más 3 y 2 acá, ¿no es cierto?
si mi xy, si mi valor inicial es 0, mi siguiente valor, si fuera este mi problema, va a ser 0 al cuadrado más 3 entre 2, que sería 1, 5. Para la siguiente ecuación sería 1, 5 al cuadrado más 3 entre 2, y así sucesivamente. Entonces utilizamos este otro lado de la ecuación para poder ir estimando los valores de mi raíz. Entonces, en este método, al igual que en los anteriores, el error aproximado se calcula tomando en cuenta las aproximaciones que estoy calculando, ¿no? Entonces, va a ser el valor siguiente menos el valor inicial dividido entre el valor siguiente, multiplicado por 100%. Entonces, por ejemplo, tenemos esta ecuación. Dice, hay que utilizar el método de iteración simple de punto fijo para localizar la raíz de esta ecuación. Aquí, ¿cómo podrían despejar X en este caso? Tendría que ser bastante intuitivo, ¿no? ¿Cómo lo harían, chicos? A ver, ¿alguna idea? En este caso es tan simple como llevar X al otro lado de la ecuación, ¿no es cierto? Entonces va a ser X igual a E a la menos X, ¿no es cierto? Bueno. Entonces acá esto igual a 0, ¿no? Porque eso me dicta el problema. Entonces hago fx igual a 0. Entonces este menos x pasa al otro lado como más x y me queda x igual a e a la menos x, donde esa va a ser mi función generadora de las nuevas estimaciones de mi raíz. Como buena práctica, siguiendo mi propio consejo, he empezado haciendo un dibujo para tener una idea de qué es lo que debo esperar de mi raíz. Entonces va a ser algún valor entre 0,5 y 0,7, ¿no es cierto? Entonces veamos cómo funciona este método. Lo que se hace entonces es agarrar y calcular con la expresioncita que obtenemos directamente de despejar. O sea, ¿cómo funciona esto? Vamos a hacer unos calculitos a mano para que más o menos quede claro cómo es que funciona este asunto. Entonces, tenemos que f de x es igual a e a la menos x menos x. Y el método me dice esto igual a 0 y despeja x. De aquí voy a tener x es igual a e a la menos x. Y esta expresión que está al otro lado es mi g de xy para este método. Entonces de esto tengo que el siguiente valor que voy a estimar, xy más 1, es igual a e a la menos xy. Entonces, si xy es igual a 0, mi primera iteración, aquí va a ser igual xy más 1. Va a ser igual a e a la menos 0. Eso es 1. ¿No es cierto? Entonces, así se va, bueno, esta es la primera iteración, ¿no? N
igual a 1. Para n, iteración número 2, que va a ser igual. Entonces, ¿cuál es mi xy? Mi x2 aquí es igual a 1, que es el valor anterior que he calculado. El x3, que va a ser igual a e a la menos 1. Y eso es más o menos 0.37. Y luego, para n igual a 3, mi x2, bueno, mi x3, vamos bien, va a ser 0.37. Y mi x4 va a ser e a la menos 0.37. Y eso es más o menos 0.7. Y así sucesivamente voy calculando. Y a la par voy calculando el error, ¿no ve? El error absoluto, ¿qué va a ser igual? El error absoluto para la primera iteración no existe. ¿Por qué no existe? Porque el error absoluto es el valor xy más 1 menos xy. Y para el primer valor no tengo un valor anterior, entonces no puedo calcularlo, ¿no es cierto? Pero sí voy a tener el error aproximado para la iteración 2. ¿Eso qué va a ser igual? Va a ser a 1 menos 0 entre 1. Y más 1 menos y, que es xy más 1 menos xy entre xy más 1. Y es igual a 1 por 100, ¿no ve? Como nos pide la ecuacióncita del error. Entonces el primer error va a ser 100. Entonces, el error en la tercera iteración, ¿a qué va a ser igual? A 0.37 menos 1 entre 0.37. Esto, valor absoluto. Entonces eso va a ser igual a 172. Y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el error total, que es el que me falta mostrarles cómo se calcula, es igual al valor verdadero. El valor verdadero para este problema es 0.56. Menos la estimación. La estimación inicial es 0, porque ese es mi valor inicial. Dividido entre el valor real. 56.7%. Esto es para la iteración 1. En el caso del error total, sí puedo calcular desde el principio, porque conozco el valor exacto, o sea, el valor de mi raíz exacta. Entonces, como mi primera aproximación es 0, entonces el error empieza en 100%. Luego, este es para iteración 1. El error total para iteración 2 va a ser 0.56. Menos la segunda estimación, que es 1.
dividido entre 0.567. Eso es 76,3%. El error total 3 va a ser entonces igual a 0.67 más mi siguiente estimación, que es 0.36. Esto dividido entre 0.56. Me sale 35%. Entonces, así sucesivamente, voy aplicando y calculando mis errores. Entonces, de ese proceso, obtengo esa tablita que aparece, ¿no? Entonces, a medida que voy aumentando, avanzando en mis iteraciones, tanto mi error total como el error aproximado van disminuyendo. Ahora, lo que hay que notar en esto es que la magnitud del error, el aproximado, va decreciendo más o menos linealmente. Y eso es importante, eso vamos a ver que mucho más adelante, si es que llegamos, obviamente, que eso nos da un criterio de cuán rápido converge. En este caso, este método está convergiendo linealmente. ¿Qué quiere decir eso? Que de manera lineal voy mejorando mi solución. Hay métodos en que convergen de manera exponencial, de manera potencial, de manera cuadrática, cúbica, etcétera. Y eso les da una idea de cuán rápido va a converger, de cuán rápido voy a llegar a mi solución. Este método en particular se comporta linealmente. Entonces, el error relativo porcentual verdadero en cada iteración de la anterior es más o menos proporcional, o sea, 0,5, 0,6, del error de la iteración anterior. Esta propiedad quiere decir que tiene una convergencia lineal, que es una característica del método de iteración de punto fijo. Además de que nos indique la velocidad de convergencia, ¿no? Esta observación de cómo se comporta mi error, tenemos que ver también si es o no posible que mi ecuación con este método converja. Vamos a analizar gráficamente el comportamiento de nuestra ecuación. Para eso tenemos que separar la ecuación en dos partes. Tenemos que agarrar y escribir una cuestión así. Un f1 de x es igual a un f2 de x. Entonces, con estas dos ecuaciones las podemos utilizar para poder analizar gráficamente el comportamiento de mi ecuación. Entonces, vamos a tener esta y esta, y podemos graficarlas por separado o juntas, de tal manera que la intersección de esas dos ecuaciones que he obtenido a partir de la primera van a representar las raíces de la original. Entonces, eso vamos a aplicar con el ejemplo que estamos analizando, ¿no? Vamos a escribir estas dos ecuaciones a partir de la original y podemos agarrar y graficarlas. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Esta es la primera ecuación, f de 1 igual a x. La roja es la segunda ecuación, f de 2 igual a e a la x. Y aquí yo he añadido la original, que es ex menos x. Miren cómo la intersección de las dos primeras corresponde al menos en cuanto a x, ¿no ve? A la posición de mi raíz, de la original. ¿No es cierto? Entonces, eso es importante, porque vamos a ver qué es lo que pasa. Este método de dos curvas también se utiliza para ilustrar si una función con este método
va a convergir o no va a convergir. Entonces, primero la ecuación original la tenemos que expresar en dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones las podemos graficar por separado, como hemos hecho hace rato, o juntas. Y de ahí podemos inspeccionar y ver si va o no a convergir mi ecuación. Entonces, aquí a título de ejemplo hemos graficado y1 igual a x y 4 distintas funciones. Entonces, aquí tenemos y1 igual a x con alguna función y2 g de x. Aquí tenemos y1 igual a x con alguna otra función y2 igual a g de x. Aquí tenemos una tercera función donde tenemos y1 igual a x y alguna otra función y2 igual a g de x. Y aquí alguna otra función todavía y1x y y2x. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren cómo agarro y empiezo con x igual a 0. Voy, choco, vuelvo a estimar, ese estimado, vuelvo a utilizar para el siguiente estimado y eventualmente me acerco a mis raíces, ¿cierto? No se olviden que estoy utilizando estas dos funciones. He agarrado la función original y la he partido en dos. Y el proceso iterativo es que cada vez uso el valor anterior para aproximarme a la raíz, ¿cierto? Entonces, en este caso, me estoy aproximando a mi raíz. Lo mismo en este caso, parto de acá, calculo, uso ese valor, calculo y eventualmente me voy a acercar a mi raíz. Eso no ocurre acá. Acá, cada vez que procedo con la iteración, me voy a ir alejando de mi raíz, que es esta de acá. Lo mismo va a ocurrir en esta situación. Con cada iteración, me voy a ir alejando de mi raíz, en vez de acercar. Entonces, en estos dos casos, me estoy acercando a mi raíz, ¿no es cierto? Entonces, estoy convirgiendo. Eso quiere decir que este método está adecuado, el valor inicial que me da es adecuado para poder resolver ese problema. Lo mismo acá, con cada iteración me voy aproximando más. Pero en estos casos no. Con cada aproximación me estoy alejando más. Entonces, ese es el peligro, digamos, de los métodos abiertos, chicos. Que es dos posibilidades cuando das un XO inicial, ¿no es cierto? Que esté adecuado, ¿no? Y con cada iteración vayas acercándote a tu raíz. Y la otra posibilidad es que en realidad te vayas alejando de tu raíz. ¿No es cierto? Si me hubiera dado un X0 tal vez aquí, entonces tal vez hubiera convergido, ¿no es cierto? Entonces, es útil por eso agarrar y graficar, hacer estos dibujitos y ver cómo estás calculando tus valorcitos, los valorcitos que vas obteniendo en tu tablita, ¿no es cierto? O en este caso. Y ver si estos valores que vas calculando se están o no alejando o acercando de tus raíces. Y para eso ya agarraba acá esto, ¿no? He empezado con 0 y me estoy acercando así. Entonces puedo ver gráficamente que me estoy acercando a mi raíz, ¿no es cierto? Son los valores que estoy obteniendo aquí. No que en estos dos casos, en lugar de acercarme, me estoy alejando. Entonces, en estos casos podemos decir que estos dos convergen y estos dos no van a converger. Y eso es un problema, ¿no? Porque si no converge, ¿qué es lo que sucede? Probablemente tu computadora se va a llenar su memoria se va a llenar y probablemente se cuelgue. Y eso es lo que, bueno, pues no quieres que suceda, no quieres evitar que suceda eso.
Entonces, no se olviden, es importante, sé que es tedioso, sé que lo que fuera, pero siempre intenten hacer una gráfica, ¿no? Y vean cómo es el comportamiento de su eh, ecuación con el método que están empleando. ¿Ok? Y eso es todo, jóvenes. Para mañana no les voy a dar tarea. Quiero que estén terminando de ver el capítulo 6. Mañana vamos a ver el método de Newton-Raphson y ejemplos del método de Newton-Raphson. Y con esto estaríamos cerrando el capítulo 6. Porque las ideas son similares entre los métodos. Basta que revisemos uno y los demás van a siguen de eso nomás. Y vamos a ver ejemplitos. ¿Les parece? Disculpas, chicos, yo me he olvidado de que habíamos cambiado el horario de clases. Yo mismo he pedido eso y me he olvidado, ¿no? Dices, ¿el método de bisección y falsa posición se calcula igual? No, pues en el método de falsa posición y bisección tienes que darte dos valores, ¿no es cierto? En este solo necesitas darte un valor. En el método de bisección, en cada iteración, tu raíz va a ser la mitad de tu segmento, de tu intervalo. Y en el método de falsa posición, va a ser la intersección de los valores de f de xy y f de xu con tu función, te va a dar el valor de la raíz para la siguiente iteración en el método de la falsa posición. Entonces, funcionan similar, pero cambian en la forma en que se calcula el valor de tu raíz. En este caso, usas la misma ecuación, despejándola, ¿no ve? Como hemos visto, para obtener sucesivos valores de tu raíz. Y hay dos posibilidades en este método: que te acerques a tu valor, al valor de tu raíz, o, bueno, pues, que te alejes, ¿no es cierto? Y una forma de agarrar e inspeccionar eso es, pues, ver el gráfico y ver si los valores que estás obteniendo se están o no acercando a lo que es tu raíz. Entonces, eso es todo, jóvenes. Ya, mañana, ahora yo les doy a escoger porque yo la he arruinado hoy día. Ustedes digan, ¿a qué hora pasamos? ¿Está bien 5, 6, 6, 7? 7, 8 dice Edwin. ¿Qué dice el resto? Ya, Alan vota por 7, 8. Lizeth también. Guido. Está bien, Inge. Ya, pues. Me pueden escribir al grupo de WhatsApp, hacerme recuerdo. Es que, chico, estoy con tanto en la cabeza que la verdad, honestamente, se me ha olvidado. Pero me voy a poner a la. ¿Ya? Entonces, mañana a 7 nos vemos, jóvenes. Estén leyendo, no se retrasen, cómanse el libro, ahí está todo. Está todo lo que estamos viendo. Conmigo vamos a ver ejemplos mañana de esto. De Newton-Raphson, que es el que más van a usar, yo creo. En muchos de los códigos numéricos que van a utilizar en su vida profesional, se usa el Newton-Raphson ahí adentro. Entonces, ese es el que tienen que saber bien, en mi opinión. O sea, tienen que saber todo, ¿no? Pero particularmente ese porque es el que más se usa. Listo, jóvenes. Tengan buena noche.